y vamos a hablar de ese tema que es la hipoglicemia, no solamente causada por mutaciones genéticas a nivel de esas enzimas de este proceso, sino también vamos a hablar de hipoglicemias en niños de madres malnutridas, en el alcoholismo. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar. Recordando entonces, sabemos muy bien que cuando nosotros consumimos carbohidratos se eleva la glucosa en la sangre y entra, ¿no es cierto?, a través de, en este caso, los SGLTs, sodio glucosa transportadores, que es un transporte activo secundario a nivel intestinal, y la fructosa entra a través de GLUT5 y luego al sistema porta mediante GLUT2. Entonces, esos transportadores en las células hacen de que esta molécula ingrese hacia el sistema porta y donde se dirige al hígado. Y ahí entra una vía que es la glucólisis, que ya la conocemos, y el primer proceso es fosforilación a glucosa 6-fosfato. Esto tiene que ocurrir en las células porque el fosfato tiene carga negativa y va a evitar que vuelva a salir esta molécula a través de sus transportadores. Entonces es una manera de quedarse al interior de las células. ¿Qué ocurre entonces en el hepatocito? Si necesita generar energía, que generalmente el hígado no lo hace, sino es más para exportar esta glucosa, como vemos aquí, a la sangre, pues entra una vía que es la glucólisis, y bien sabemos que esta vía que produce piruvato, ¿no es cierto? Y posteriormente, piruvato, por la piruvato deshidrogenasa en acetilcoenzima, esto ya a nivel de la mitocondria, porque la glucólisis se lleva a cabo en el citosol, y esta molécula de acetilcoenzima ingresa al ciclo de Krebs a oxidarse completamente. ¿Y cuáles son los productos que esta molécula genera? CO2, ATP y agua, porque el producto de desecho de la cadena respiratoria que hace ese transporte de electrones a través de los diversos complejos que ya han visto con el doctor González, que es la cadena y sus componentes, son las coenzimas que se generan tanto en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, como en esta reacción de descarboxilación oxidativa que hace piruvato acetilcoenzima. Entonces, ¿qué se están generando ahí? NADH, esta coenzima reducida, y también en el ciclo de Krebs se genera NADH y se genera FADH. Estas coenzimas lo que hacen entonces en esos procesos oxidativos que está sufriendo la glucosa, porque la glucólisis es un proceso oxidativo catabólico, luego entra el ciclo de Krebs y eso genera estas coenzimas. ¿Qué hacen? Trasladan a la cadena respiratoria esos electrones, y el último complejo, la citocromosa oxidasa, entrega el oxígeno y este proceso produce agua. Y esa cadena, que tiene componentes multienzimáticos, también hace un transporte de hidrógeno en el espacio intermembranoso, haciendo que retorne por una enzima que es la ATP sintasa, que fosforila ADP más fósforo inorgánico y produce ATP. A eso se llama fosforilación oxidativa. Entonces, eso es lo que conocemos hasta ahora, haciendo un repaso de todo lo que se ha visto. Y a todo este proceso que acabo de mencionar se llama respiración celular aerobia. En cambio, si no hay oxígeno, se lleva a cabo la anaerobia y piruvato vendría a transformarse en lactato. Justamente este lactato, que en este caso se genera, es para que esta coenzima NADH se oxide y siga alimentando la vía glucolítica, ¿ya? Entonces, esa reacción estaría catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa, y es por eso que esta enzima es un marcador de infarto agudo de miocardio, es un marcador de hipoxemias principalmente, ¿no? Y también de daño hepático. Bueno, continuando entonces a lo que nos interesa, esta molécula de glucosa, si está en exceso y suben los niveles de glucosa en sangre cuando nosotros consumimos carbohidratos, es decir, estoy hablando del periodo de alimentación, esta va a ir a almacenarse en el hígado. ¿En qué forma?
como glucógeno hepático, no solo en el hígado, también en el músculo. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo ese proceso biosintético de la síntesis de este polímero, homopolímero, porque está constituido por unidades de glucosa. También aprovechando la gráfica, hemos dicho que glucosa pasa a piruvato a través de la glucólisis y esto produce esta molécula central del metabolismo que es acetilcoenzima y esta puede ir a producir la síntesis de ácidos grasos, también la síntesis de colesterol. Entonces, cuando nosotros consumimos mucha glucosa, pues se incrementa la producción de triglicéridos y también de colesterol. Y esto va a ir a depositarse en el endotelio vascular, generando las placas ateromatosas y eso da lugar a la aterosclerosis y sobre todo los daños por los procesos oxidativos que generan los ácidos grasos a ese nivel y generando daño en el endotelio, lisis, ruptura, sangrados, trombos, o sea, eso se convierten en trombos y esos trombos van a ir a generar isquemias, principalmente a nivel de corazón, pueden hacer isquemias en cerebro y también generar isquemias en otras regiones de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estos ácidos grasos también son importantes para producir fosfolípidos, tanto glicerofosfolípidos como esfingolípidos. Estoy hablando de la esfingomielina, los gangliósidos y los cerebrósidos que después vamos a ver. Entonces, aprovechando la gráfica, también esta glucosa puede entrar a otra vía oxidativa, que es la vía de las pentosas. Y esta vía, ¿qué es lo que genera? NADPH, esa coenzima reducida, que va a ser importante para muchos procesos biosintéticos, desde la misma síntesis de ácidos grasos, la síntesis de hormonas esteroideas, necesitan NADPH, y ahí en esos procesos, en algunos donde hay hidroxilación, también participa, sobre todo en la síntesis de hormonas esteroideas. Y otro producto que produce importante esta vía de las pentosas es la ribosa 5-fosfato y es importante para la síntesis de nucleótidos. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, esta molécula de glucosa, este carbohidrato puede ir a hacer todos esos procesos en el organismo y también generar intermediarios para la síntesis de algunos aminoácidos. Continuamos entonces con lo que corresponde a nuestro capítulo y vamos a describir a este polisacárido de almacenamiento. Es un homopolisacárido porque está constituido por glucosas, varias glucosas entonces, en un gránulo que se almacena a nivel del citosol. ¿Y qué tiene esta molécula? Uniones de glucosa, entonces una glucosa más otra glucosa a través del enlace glucosídico entre el carbono 1 y carbono 4, por eso se forma el enlace alfa 1,4, glucosídico alfa 1,4. Entonces va a tener, como vemos acá, esta estructura lineal unida por esos enlaces alfa 1,4, pero tiene una estructura ramificada. Y esa estructura se forma igual uniendo glucosa, pero ya no va a ser en este caso el carbono 1 con el 4, sino el 1 con el 6, el oxidrilo del carbono 6, y por tanto el enlace que se forma es el enlace glucosídico alfa 1,6, es decir, entre el carbono 1 y el carbono 6 de otra glucosa. Si vemos acá en la gráfica, este es ese enlace que se está generando, glucosídico alfa 1,6 y esa es una ramificación, ¿ya? Entonces es una estructura lineal y es una estructura ramificada. Si nosotros vemos acá en el esquema, todos estos puntitos verdes me están mostrando ese enlace glucosídico alfa 1,6 y entre esta glucosa de color plomo y las otras, si nosotros observamos, se genera una cadena lineal y eso está conformada por los enlaces alfa 1,4. Entonces, vemos ahí la estructura, es una estructura que tiene amilosa y amilopectina, el almidón, entonces es parecido en este caso, ¿no? Y vemos de que hay varios puntos de corte justamente para que esta molécula en su momento, cuando el organismo necesita liberar glucosa, pueda cortar estos enlaces a través de la glucógeno fosforilasa y liberar glucosas como glucosa 1-fosfato en el proceso inverso, que es el catabolismo, que también tiene este gránulo, proteínas, y esas proteínas son
las enzimas que participan en este proceso y también contiene una proteína, la glucogenina, que genera un cebador. Más adelante explicaremos qué es lo que en realidad hace esa proteína, generando una secuencia cebadora. Por tanto, este músculo a nivel de citosol se almacena, este gránulo está almacenando esas unidades de glucosa en esta molécula de glucógeno y posteriormente va a ser, como dije, en ayuno, por ejemplo, va a movilizar estas unidades de glucosa rápidamente. En el músculo también se almacena para que a nivel muscular, para la actividad muscular, o en el hígado para liberar glucosas a los diferentes tejidos y que mantenga esos niveles de glucosa en la sangre. Estos gránulos tienen aproximadamente un tamaño de 100 a 400 Armstrong y pueden contener más de 15.000 unidades de glucosa. Bueno, decimos que es un homopolisacárido de reserva energética porque ya hemos explicado y este es parte, quienes producen esta molécula, los animales. Y de reserva energética porque ahí la glucosa se concentra y podemos liberar de ese gránulo entre 12 a 18 horas. Eso va a depender mucho de la actividad física. Si hay una persona sedentaria, ese glucógeno puede permanecer más tiempo. Si está en proceso de ejercicio intenso, va a gastar más rápidamente. Entonces, eso va a depender de la actividad de la persona. ¿Cuánto de glucógeno más o menos en el organismo almacenamos? 450 gramos y principalmente en dos tejidos, ¿cuáles son? El hígado y el músculo, aunque actualmente se ha visto que en modestas cantidades puede haber también glucógeno en cerebro, puede haber glucógeno en el tejido adiposo, en los riñones. Se ha visto que también se forma esta molécula en esos tejidos. Y en el hígado, aproximadamente se almacena entre 90 a 150 gramos, es decir, corresponde al 10% de su peso. ¿Cuántos kilogramos sería eso? Del hígado, 1,8 kilogramos, el peso del hígado, ¿no? Entonces, el 10% del peso de este hígado es glucógeno. Y a nivel de músculo, almacena más o menos entre 250 a 400 gramos, es decir, 35 kilogramos más o menos, el 1 a 2% del peso de este músculo, ¿ya? Entonces, dos tejidos principales donde se almacena esta molécula a partir de glucosa, ese polímero glucógeno y también a nivel muscular. Y también ya en la actualidad se ve que no solamente sus tejidos pueden generar glucógeno, pero en modestas cantidades, menores cantidades, tenemos al riñón, al tejido adiposo, al cerebro y corazón, que también se encuentra glucógeno, pero en pequeñas cantidades. Algo muy importante, si bien el hígado almacena esta molécula, no la utiliza este tejido, sino sirve más que todo para exportar esa glucosa a los tejidos extrahepáticos, es decir, glucodependientes. Estoy hablando del cerebro, de los eritrocitos, del músculo en ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, cuando libera el hígado esta glucosa a partir de este polímero, es en situaciones de ayuno, en situaciones de ejercicio intenso, en situaciones de estrés y principalmente exporta al sistema nervioso y las células sanguíneas porque estas son células glucodependientes. Entonces, las funciones de esta molécula de glucógeno a nivel hepático vienen a ser de reserva de almacenamiento, ¿no? También, algo muy importante, hígado, ¿qué va a hacer? Degradar en situaciones de ayuno, liberar esa glucosa a la sangre y mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de esos rangos, que en este caso son 70 a 100 miligramos por decilitro o, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, 70 a 95 miligramos por decilitro. ¿Y para qué sirve esta glucosa que el hígado está liberando? Es fuente de energía para los diversos tejidos. O sea, toda la actividad que hacen nuestras células, desde dividirse, multiplicar su ADN, sintetizar muchas moléculas,
usan ATP y esa molécula es principalmente proveniente de la glucosa. Y muchos tejidos necesitan entonces esta glucosa, y cuando se libera de ese polisacárido de reserva es en situaciones de ayuno, cuando los niveles de glucosa empiezan a disminuir en la sangre. Entonces, como vemos aquí en la gráfica, el hígado, algo muy importante hace es exportar la glucosa en situaciones de hipoglicemia hacia los tejidos extrahepáticos. ¿Cuál es la función de esta molécula en el músculo? Como vemos acá, almacenamiento de energía y liberación de esta molécula a partir de la degradación de glucosa en la vía glucolítica, energía necesaria ¿para qué? Para ese ejercicio vigoroso que hace el músculo principalmente durante ejercicios intensos, ¿no? Como vemos acá, que está haciendo glucógeno, se está degradando en situaciones de ayuno, produce glucosa 1-fosfato, después pasa a glucosa 6-fosfato y esta entra a la glucólisis a generar ¿qué? ATP. Y cuando está haciendo un ejercicio intenso, no hay mucho oxígeno, eso que produce lactato. Algo muy importante, músculo no regula la glucemia, no participa en este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Porque no contiene esta enzima. ¿Cómo se llama? La glucosa 6-fosfatasa. Necesitamos, entonces, cuando en hígado, voy a ir atrás, la glucosa 6-fosfato se genera a partir de la degradación del glucógeno para transformarse en glucosa libre. Este proceso utiliza esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa. Hígado tiene esta enzima, en cambio músculo no la presenta. Por tanto, músculo no puede regular los niveles de glucosa en sangre. Bueno, vamos a ir entonces a explicar esas dos vías importantes, la biosíntesis o llamada glucogenogénesis, ¿no? Glucógeno, esta molécula que acabamos de explicar, este polímero, y génesis viene a ser síntesis. Entonces, ¿cómo se sintetiza esta molécula? Es uniendo varias moléculas de glucosa para formar ese polímero, como hace rato ya expliqué, formando los enlaces alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6 de esa estructura ramificada. Y el otro proceso inverso es la degradación o glucogenólisis, ¿ya? Degradación del glucógeno, la ruptura de ese polímero, y esto que genera, como ya explicamos, moléculas de glucosa que van a ser exportados a los tejidos como fuente de energía. Entonces, glucosa que está yendo a hacer a través de ese proceso de glucogenogénesis o glucogénesis, que también se llama, es sintetizar el glucógeno. Y cuando hablamos de glucogenólisis, es degradación de este polímero y generar moléculas de glucosa. Bueno, vamos a entrar entonces a explicar en qué consiste ese proceso de biosíntesis de este polímero en el organismo. Ya expliqué hace rato, altos niveles de glucosa se generan ¿en qué estado? En un estado alimentario. Eso que estimula la liberación de insulina a nivel pancreático, ¿ya? Las células beta pancreáticas van a liberar insulina y esta insulina va a activar este proceso. Vamos a explicar posteriormente cómo. Entonces, en esa situación, ¿qué es el proceso vamos a hacer? Formar el glucógeno, es decir, glucogenogénesis. Estamos sintetizando esa estructura lineal, que en este caso vemos acá, ¿no? Lineal, unido por esos enlaces alfa 1,4 y una estructura ramificada que se genera por la unión alfa 1,6. ¿Y qué pasa cuando bajan los niveles de glucosa? Estamos en un estado de ayuno. Y en un estado de ayuno, ¿qué proceso vamos a llevar a cabo? La degradación de glucógeno, es decir, la glucogenólisis, y esto que está aumentando los niveles de glucosa en sangre. Y eso hace el hígado, libera glucosas a la sangre para mantener esos niveles adecuados dentro de los valores normales.
Bueno, vamos a ver en este esquema, están ambos procesos. Primeramente vamos a explicar el proceso de glucogenogénesis. Ya se absorbe a nivel del intestino la glucosa por los SGLTs y después entra a través de los GLUT mediante el sistema porta y esta glucosa se dirige al hígado. A través de GLUT2 entra al hígado, a los hepatocitos y ahí lleva a cabo un proceso de fosforilación transformándose en glucosa 6-fosfato. Si es en hígado, por la enzima glucoquinasa, y este proceso se lleva también en el músculo y si es músculo, la enzima que actúa es la exoquinasa. Hace rato dije, en procesos de estado de alimentación, la glucosa sube y ¿qué va a hacer la insulina? Bajar los niveles de glucosa. ¿Cómo? Haciendo que esta molécula se almacene en forma de glucógeno. Y algo que también hace la insulina es hacer que en el músculo estimule la exocitosis de los GLUT4. Por tanto, GLUT4 que está internalizando en este tejido la glucosa y a nivel de hígado es GLUT2. Vamos a ver luego, esto está explicado más adelante. Y algo que hace entonces la insulina es exocitar estos GLUT4 en el músculo y en el tejido adiposo y hacer que glucosa entre a esos tejidos y de esa manera bajar los niveles de glucosa en sangre. Y también a nivel de la expresión genética, porque participa la insulina en la síntesis de proteínas, estimula la síntesis de estas dos proteínas, la exocinasa y la glucosinasa. Por tanto, estas dos enzimas son parte de la vía glucolítica. Está entrando entonces glucosa a esta vía a transformarse a través de estas dos enzimas, exocinasa a nivel de músculo, glucosinasa a nivel de hígado, y se transforma en glucosa 6-fosfato. Necesitamos que esta molécula se transforme en glucosa 1-fosfato. ¿Y quién hace esta reacción? La fosfoglucomutasa. Es decir, esta enzima está mutando la glucosa del carbono 6 hacia el carbono 1, produciendo glucosa 1-fosfato. Porque esta molécula va a ser el sustrato de esta enzima, que es la UDP-glucosa pirofosforilasa, que es parte de este proceso biosintético del glucógeno. Algo que tal vez aquí no indiqué, esta reacción está en un solo sentido, por tanto es una reacción irreversible. Y no revierte, es decir, glucosa 6-fosfato no puede transformarse en glucosa. Por tanto, para hacer ese proceso inverso necesitamos esta otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, que está haciendo, liberando el fosfato del carbono 6 y transformando en glucosa libre para que después hígado exporte a los tejidos. Y esto solo tiene este tejido, el hígado. Y también el riñón, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la glucosa 1-fosfato a través de la UDP-glucosa pirofosforilasa, usando alta energía el uridín trifosfato, este nucleótido, va a transformar en esta molécula UDP-glucosa. Y esta es la que contiene alta energía para que después a partir de esta se forme el enlace glucosídico alfa 1,4 a través de esta enzima que es la glucógeno-sintasa. Entonces, ¿qué estamos formando? La estructura lineal. Pero hemos dicho que tiene una ramificación, un enlace alfa 1,6 y ese proceso hace la enzima ramificante. Entonces, en este proceso biosintético del metabolismo del glucógeno participan estas tres enzimas, UDP-glucosa pirofosforilasa, la glucógeno-sintasa y la enzima ramificante. Entonces, vamos a explicar a detalle cómo hacen esos procesos cada una de estas enzimas. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Bueno, continuamos entonces. Algo muy importante, hace rato dije, esos gránulos donde se encontraban en el citosol. Entonces, este proceso biosintético del glucógeno ocurre en el citosol. Y he dicho principalmente en dos tejidos. ¿Cuáles son? Hígado y músculo. Y esto cuando se lleva a cabo en el estado alimentario, después de las comidas.
Ya sabía. Un ratito, por favor. Vamos a continuar con, lamentablemente, esta computadora así se queda, chicos, de la nada se apaga. A ver, un ratito, creo que voy a lograr recuperar. Ya, continuamos. Entonces, vemos ahí lo que hemos explicado, ¿no? Hace rato, la glucosa que se eleva de la dieta en el estado de alimentación, ingresa a la vía glucolítica en estos dos tejidos a través de la exocinasa en el músculo y glucosinasa en el hígado, y eso Doctora, transforma. ¿Sí, hola? dejo de compartir su pantalla. Ya, espera un ratito, por favor. Si tienen razón, no está. La llamada del video termina de volver a unirme. Se cortó. Estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, la fase de iniciación de este proceso biosintético, a ver dónde está. La fase de inicio de este proceso biosintético es la transformación de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, como ya explicamos, por la enzima fosfoglucomutasa. Esta enzima, entonces, ha transferido el fosfato del carbono 6 al carbono 1, transformando esta molécula. Es una isomerasa porque está haciendo esa transferencia del grupo fosfato del carbono 6 al carbono 1, transformando en glucosa 1-fosfato. Como ya dijimos, esta reacción es reversible. Y el sustrato que usa la UDP-glucosa pirofosforilasa es la glucosa 1-fosfato, que utiliza el uridín trifosfato. Vemos aquí el uracilo, es la base nitrogenada. ¿Qué más tiene? El azúcar, que en este caso es la glucosa, y 3 fosfatos. Si corto la glucosa, aquí vendría otro fosfato. Esa es la estructura del uridín trifosfato. ¿Para qué usa esto? Para generar esa energía de unir glucosas, y también usa esta molécula que después se va a generar la UDP-glucosa, que es altamente energética. Entonces, la enzimita UDP-glucosa pirofosforilasa lo que está haciendo es hacer un ataque de esta molécula a este nivel, liberar, en este caso, uridín monofosfato, y unir esta glucosa en forma de glucosa 1-fosfato aquí, generando entonces esta molécula que ahora veo se llama UDP-glucosa. Vemos ahí uridín, porque tiene uracilo, porque difosfo, porque tiene 2 fosfatos, y esto está unido a una glucosa. Otra vez, chicos, qué pena esta compu. Se renega. Y ahora ya no. Pues no voy a compartir de acá. Es una pena. Y otra vez, ya. No entiendo qué pasa.
¿Están viendo mi pantalla, chicos? ¿Se ve o no se ve? Ahora ya. No se ve, doctora. No se ve, doctor. Yo creo que del celular nomás voy a dar, porque hace renegar mucho esta computadora. Bueno, continuando entonces, la enzima que después en ese proceso de elongación va a actuar es la glucogenosintasa y este proceso va a hacer de que a través de esta molécula de UDP glucosa, esta enzima, la glucogenosintasa, vaya incorporando glucosas y el enlace que forma es el enlace alfa 1,4 y de esa manera se está liberando de la UDP glucosa esta molécula de uridín difosfato. Luego actúa la enzima ramificante en ese proceso de ramificación y genera el enlace, en este caso alfa 1,6, produciendo la estructura ramificada. No sé qué pasa. Bueno, ya dijimos, cuando los niveles de glucosa están elevados en un estado de alimentación, ¿qué es lo que hacemos? Ese proceso de glucogenogénesis, ¿no? Estas moléculas de glucosa tienen que internalizarse al interior de las células, en este caso en el hepatocito, quien actúa GLUT2, y a nivel muscular, ¿qué transportador actúa? GLUT4. ¿Qué están haciendo estos transportadores GLUT? Están transportando glucosa, internalizando al interior de la célula. Esta glucosa puede volver a salir. Entonces, para eso necesitamos que esa glucosa se fosforile a través de esta enzima. ¿Qué hace esta enzima? La glucoquinasa en el hígado lo que está haciendo es unir el grupo fosfato en el carbono 6 y transformar en glucosa 6-fosfato. ¿Quiénes hacen esa reacción? Las sinasas. ¿Y qué usan estas ATP para ese proceso de fosforilación? Y siempre van a necesitar magnesio. Por eso el magnesio es muy importante. Actúa como un cofactor de más de 200 enzimas en el organismo. Y este proceso que está formando, como vemos acá, glucosa 6-fosfato. Lo mismo a nivel de músculo, entra la glucosa, entra a la vía glucolítica, pero la enzima ya no es glucoquinasa, ¿cómo se llama? Exocinasa. ¿Y qué está haciendo esa? Transformando la glucosa en glucosa 6-fosfato. ¿A qué paso vamos a ir ahora? A que actúe la enzima fosfoglucomutasa. ¿Qué es lo que está haciendo esa enzimita? Haciendo de que el fosfato del carbono 6 sea trasladado al carbono 1 y por tanto la molécula que se genera es glucosa 1-fosfato. Entonces, esta isomerasa era una pregunta de examen, ¿no? Una mutasa, no me acuerdo bien qué tipo de enzima es. La respuesta era una isomerasa, ¿verdad? Bueno, continuando entonces. ¿Qué usamos? Uridín trifosfato. ¿Qué tiene el uridín trifosfato? El uracilo, la base nitrogenada, el azúcar, la ribosa y 3 grupos fosfatos. Vamos a ver aquí, esa es la estructura del uridín trifosfato. ¿Y cuál es la enzima que actúa ahí? UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? En el esquema vemos de que el ataque de la enzima es a través de la glucosa 1-fosfato
y a esta molécula de uridín trifosfato, esta que acabamos. Prácticamente está atacando a este nivel y va a liberar estos dos fosfatos. Y el producto de eso es el pirofosfato. ¿Y qué es lo que queda? Uridín monofosfato, pero unida a esta molécula de glucosa. Si eso ocurre, entonces uridín monofosfato más esta glucosa 1-fosfato, el producto es UDP glucosa. ¿Y cuál es la enzima que hace ese proceso? La UDP glucosa pirofosforilasa. ¿Está claro, chicos? Bueno, continuamos. ¿Y qué enzimita es la que degrada este pirofosfato? La pirofosfatasa. ¿Y qué produce? Dos fósforos inorgánicos. Y como vemos aquí, esa reacción está liberando alta energía necesaria para que esta molécula, posteriormente, cuando se libera luego de esta reacción y utiliza la glucogenosintasa que va a liberar uridín difosfato. Y esto vuelve a regenerar UTP a través de la unión de un fósforo inorgánico. Entonces, un fósforo inorgánico se une al UDP, y genera UTP. Bueno, algo muy importante que la enzima glucogenosintasa no actúa si no hay una secuencia cebadora. Es decir, tengo que tener una secuencia guía más o menos de 7, 8 a 10 residuos de unidades de glucosa. No pasa nada si yo degrado glucógeno y queda todavía en los gránulos cadenas de glucógeno, va a continuar ese proceso biosintético, la glucogenosintasa. Si yo he terminado completamente esos gránulos y no tengo absolutamente, necesito de esta proteína, que es una proteína de 37 kilodaltons y que su función es generar el cebador. Es decir, esas unidades de glucosa de 8 a 10 residuos que generalmente produce. ¿Qué tiene esta proteína? Una tirosina. Esa tirosina se encuentra en la posición 194. ¿Qué contiene el oxidrilo? Recordamos hace rato, las uniones glucosídicas se forman entre oxidrilos del carbono 1 y el carbono 2. Entonces, esta proteína, esta glucogenina, a través de ese residuo de tirosina que tiene el OH, va a ir polimerizando, es decir, formando los enlaces glucosídicos. ¿Y cuál es el sustrato que usa? UDP glucosa. Aquí tenemos la UDP glucosa. Por tanto, esta molécula altamente energética en forma no necesita enzima, sino en forma automática, esta se va a incorporar. ¿Qué incorpora esta molécula altamente energética? La glucosa. Y vamos a formar el enlace glucosídico, entonces, alfa 1,4. Y así sucesivamente va a ir incorporando varias unidades de glucosa a partir de UDP glucosa y lo que sale como producto es UDP. Lo mismo hace la glucogenosintasa, pero ya teniendo esta secuencia cebadora. Si no hay este cebador, este iniciador, la glucogenosintasa no actúa, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué ahora actúa sobre esa secuencia cebadora, elongando esta cadena, esta enzima, ¿cómo se llama? Glucogenosintasa. Y para eso, está al revés mi figura, lamentablemente. ¿Qué es lo que usa? La UDP glucosa, como ya hemos explicado. ¿Qué sale aquí? UDP, y se incorporan las unidades de glucosa, haciendo crecer entonces esa cadena en forma lineal. ¿Qué enlaces estaríamos formando, chicos, acá? ¿Qué enlace formaría esta enzima? ¿Aló? Alfa 1,4. Enlaces alfa 1,4. Muy bien. Hemos dicho que esta estructura tiene ramificaciones. ¿Qué enlaces? Alfa 1,6. ¿Y qué enzimita forma eso? La enzima ramificante. Entonces, esta enzima, entre 6 a 7 unidades
retira de una cadena lineal y produce una ramificación. En este caso, esa ramificación en la figura la acomoda un poco mal, no me gusta, pero entonces, ¿qué enlace estamos formando? Alfa 1,6. Y luego va a ir polimerizando otra vez la glucogenosintasa, esas unidades de glucosa a través de los enlaces alfa 1,4 y de esa manera tenemos esta estructura ramificada. Entonces, ¿está claro en qué consiste el metabolismo del glucógeno, chicos? En ese proceso biosintético. Voy a volver a compartir ya. No sé por qué se hace eso. Se corta. Raro, raro. Bueno, continuando entonces, esa glucogenosintasa, como ya explicamos, está generando esa estructura lineal de uniones alfa 1,4 y con el concurso de la enzima ramificadora se generan esas uniones alfa 1,6. ¿Por qué es importante conocer estas enzimas? Porque vamos a ver, hay varias enfermedades del metabolismo del glucógeno. Por ejemplo, la de tipo 0 es mutación en esta enzima. Por tanto, si esta enzima no existe, no se va a sintetizar el glucógeno. No vamos a tener esa molécula de almacenamiento de glucógeno en el hígado, por ejemplo, y vamos a, en situaciones de ayuno, tener niveles bajos de glucosa. Bueno, hasta ahí hemos explicado ese proceso de biosíntesis del glucógeno. Ahora vamos a entrar a explicar el proceso de degradación. Pregunto, ¿cuáles serían las fuentes de glucosa, chicos? ¿De dónde viene la glucosa? Para que esa glucosa, sobre todo, genere energía en el cerebro, en el eritrocito, las gónadas, que son, y otros, la retina, son tejidos glucodependientes. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la principal fuente? De la alimentación. De la dieta, de la alimentación, ¿ya? El segundo, la segunda fuente va a ser de la degradación del glucógeno. Es decir, es una movilización rápida que hace el organismo. Y la tercera fuente es de ese proceso de gluconeogénesis. Gluco es glucosa y neo, nueva, génesis, formación de nueva glucosa. Este proceso es más lento. Entonces, ¿cómo nosotros aportamos glucosa? A través de tres fuentes. ¿Cuáles son? La dieta, la degradación del glucógeno y la gluconeogénesis. ¿Para qué esta glucosa? Para que los tejidos como el cerebro, que ya dije, el eritrocito, ¿por qué depende netamente de glucosa? Porque no tiene mitocondria, entonces solamente va a usar la energía a través de la glucólisis anaerobia. También el músculo se hace glucodependiente en anaerobiosis, es decir, es en ejercicio intenso que baja los niveles de oxígeno, por tanto, esta vía se va a activar hacia la glucólisis anaerobia generando lactato. Este proceso de degradación ocurre en esos dos tejidos, ¿no? En el tejido hepático, donde se ha formado el glucógeno, y en el tejido esquelético, en el músculo.
Este proceso en el hígado tiene como función principal cuando se lleva a cabo la degradación del glucógeno, es decir, la glucogenólisis, liberar glucosa hacia dónde, hacia la sangre para transportar hacia los diversos tejidos, es decir, abastecer de glucosa a otros tejidos. En cambio, en el músculo, como no tiene glucosa 6-fosfatasa, este tejido no puede liberar glucosa a la sangre. Usa el mismo, la glucosa, como fuente de ¿qué cosa? Energía para ese proceso de contracción muscular. En cambio, hígado exporta hacia los tejidos a través de la circulación a partir de ese proceso de glucogenólisis, que es la degradación del glucógeno, y esto que va a liberar glucosas a la sangre. Bueno, ya hemos dicho, este proceso principalmente ocurre en estos dos tejidos. ¿Cuáles son? El hígado y el músculo. ¿Y en qué situaciones empezamos a degradar esta molécula? En estado de ayuno. Cuando no consumimos varias horas alimentos, entonces es que esta molécula empieza a liberar esas glucosas para mantener esos niveles de glucosa en sangre. También en un estado fisiológico durante el estado de quedarnos dormidos, ¿no? ¿Cuántas horas dormimos? Casi 6, 7 horas, algunos más, dependiendo si estamos en periodo de examen, duermen menos. Y el proceso que va a mantener esos niveles, porque no comemos, es a través de este proceso de glucogenólisis. Y también en ejercicio vigoroso necesitamos generar energía y la fuente principal es la glucosa. Por tanto, músculo degrada, pero cuando gasta, músculo necesita más glucosa. ¿Y qué tejido va a ser el que va a aportar de glucosas? Va a ser el hígado. Bueno, ¿en qué consiste ese proceso? Hay un proceso de fosforólisis, es decir, veo aquí en el esquema, ahí necesito una enzima, piridoxal, o digo un cofactor, piridoxal fosfato. ¿Qué vitamina es? B6. Entonces, esta vitamina lo que va a permitir es aportar el grupo fosfato y hacer una fosforólisis. ¿Qué quiere decir? Romper el enlace glucosídico alfa 1,4 e incorporar un fosfato. Por tanto, el producto de esto, ¿qué va a ser? Glucosa 1-fosfato, como vemos acá, ¿no? Rompe este enlace, incorpora un fosfato y ¿qué estamos produciendo? Glucosa 1-fosfato. ¿Quién hace esa reacción? Esta enzima. ¿Cómo se llama? Glucógeno fosforilasa. ¿Por qué se llama fosforilasa? Porque está haciendo esa reacción de fosforólisis y para eso que incorpora un grupo fosfato. Es decir, esta enzima está rompiendo estos enlaces, incorporando fosfato y produciendo glucosa 1-fosfato. ¿Qué tipos de enlaces son? Alfa 1,4, son lineales. Pero esa ruptura lo hace hasta acá, no puede más. 4 unidades antes de la ramificación no continúa cortado. Entonces necesitamos de la actividad de otra enzima. En este caso la enzima se llama glucanotransferasa. ¿Qué es lo que está haciendo? Transfiriendo estas 3 unidades a una secuencia lineal, acá. Por tanto, ahora va a continuar actuando la glucógeno fosforilasa, es decir, liberando esas glucosas 1-fosfato. Y dije, 3 unidades antes no puede más, entonces necesito liberar esta ramificación alfa 1,6 y ahí la actividad de la enzima desramificadora o llamada alfa 1,6 amiloglucosidasa. ¿Qué es lo que está haciendo esta enzima? Degradando este enlace alfa 1,6 y en este caso no libera como en la anterior reacción glucosa 1-fosfato, sino glucosa libre. Entonces los productos de degradación del glucógeno, ¿cuáles serían? Glucosa 1-fosfato y glucosa libre. Si es en hígado, ¿esto dónde va? A la circulación y se exporta a los diferentes tejidos, pero en hígado necesito liberar como glucosa libre. Y la enzimita
que en este caso primero va a actuar transformando glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato, es la fosfoglucomutasa. Y a partir de esta en glucosa libre, la glucosa 6-fosfatasa. Y de esa manera hemos explicado entonces cómo se lleva a cabo este proceso de degradación del glucógeno. Pregunto acá si degradamos esta molécula, ¿qué enzima actuaría, chicos? Liberando glucosa 1-fosfato. ¿Qué enzima es la que actúa? Glucógeno fosforilasa. Hasta aquí no puede. Entonces aquí necesito transferir estas 3 unidades. ¿Cómo se llama? La enzima glucanotransferasa. Entonces estas 3 unidades en este caso, está transfiriendo a esta cadena lineal, como vemos acá, dejando libre esta unión alfa 1,6. ¿Y qué enzima va a actuar ahí? La enzima desramificadora, liberando glucosa libre. Y de esa manera ahora nuevamente actúa la glucógeno fosforilasa liberando glucosa 1-fosfato. Y así se lleva a cabo este proceso degradativo del glucógeno. 3 enzimas importantes, ¿cuáles son? Glucógeno fosforilasa, glucanotransferasa y la enzima desramificadora. Bueno, en resumen entonces, la degradación del glucógeno a través de las 3 enzimas que acabamos de mencionar, ¿qué producto genera? Glucosa 1-fosfato, y a través de la enzima desramificadora generamos glucosa libre, como ya hemos explicado. Esto por la fosfoglucomutasa que genera glucosa 6-fosfato. Y si es en músculo, esto va a entrar a la glucólisis, a la vía de las pentosas o va a ir a otras vías. En cambio, en el hígado, a través de la glucosa 6-fosfatasa, esto produce glucosa libre. ¿Y esto dónde va? A la circulación y transporta a los diferentes tejidos. Vamos a ir al proceso de regulación. ¿Cómo se regula este proceso? A través de 2 enzimas importantes. Entonces, esas son la glucógeno-sintasa en el proceso de biosíntesis y la glucógeno-fosforilasa a nivel de la degradación. Y también las hormonas regulan este proceso. ¿Cuáles son? La insulina, el glucagón, la adrenalina y noradrenalina. Pregunto, ¿la insulina va a activar la biosíntesis del glucógeno o la va a inhibir? Activar. Activa. El glucagón, adrenalina, noradrenalina, ¿qué harían entonces con el proceso biosintético? ¿Activan o inhiben? Inhibe. Inhiben. ¿Por qué? Porque estas hormonas son hiperglucemiantes. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que se mantenga los niveles de glucosa, evitando la biosíntesis, que se acumule glucosa en forma de glucógeno, más bien activando la glucogenólisis, la degradación? Entonces, estas 3 enzimas participan activando la degradación del glucógeno. Vamos a explicar luego, ¿ya? He dicho que 2 enzimas importantes regulan este proceso. La glucógeno-sintasa, el proceso de síntesis, y la glucógeno-fosforilasa, el proceso de degradación. ¿Y por qué mecanismos estas enzimas se regulan? Mecanismos alostéricos y modificaciones covalentes. ¿Entienden qué quiere decir mecanismo alostérico, chicos? ¿Qué significa mecanismo alostérico? ¿Ah? ¿Qué? ¿Aló? Se ha vuelto a cortar, creo. ¿Sí? No, no. Sigo compartiendo, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, compartiendo, doctor. Ya. ¿Cuál sería? El hecho de que la enzima esté en 2 estados.
Estoy compartiendo porque no veo la pantalla yo. Sí, doctora, pero no está en pantalla completa. ¿No estoy qué? Ahora sí está. Sí, no estoy en pantalla completa, ¿verdad? Ya, solo se va ahí. No sé qué tiene esta computadora, ya me tiene harta, chicos. Algo está mal. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, doctora. ¿Sí? Sí, Sí, doctora. Ya. ya no. Sí, perfecto. ¿Ahora no? Sí, ya no. Bueno, continuamos entonces. Efecto alostérico quiere decir que la enzima tiene dos estados. Puede estar en el estado tenso, donde no se une el sustrato, y ¿en qué estado se une? En el estado relajado. Entonces, este efecto hace un cambio conformacional en la enzima. Y eso hacen los efectores alostéricos. Muchas veces son algunos productos que juegan ese rol. Luego vamos a explicar, ¿ya? Y la otra forma de regular es por modificación covalente, es decir, ¿qué quiere decir? Fosforilación o desfosforilación. Y estos procesos, ¿quiénes hacen? Las enzimas. Ahí tengo a la glucógeno-sintasa. Esta enzima fosforilada es inactiva. En cambio, desfosforilada, ¿cómo está? Activa. ¿De quién estoy hablando? De la glucógeno-sintasa. Pregunto si es así, ¿está enzima la insulina, la activa o la inactiva? La activa. En cambio, el glucagón, la adrenalina, la inactiva. ¿Por qué? Porque vía AMP psíquico, ¿qué hacen esas enzimas? Fosforilan. En cambio, la insulina desfosforila. ¿Por qué? Porque activa la fosfatasa y fosfatasa hace desfosforilación y eso que está haciendo, activando. Por tanto, insulina activa la síntesis de glucógeno activando esta enzima. Bueno, entonces ya expliqué. La adrenalina, el glucagón. Glucagón solo tiene receptor en hígado, no así en músculo. En cambio, adrenalina sí tiene receptores en músculo. Entonces se unen a su receptor. Esto ya hemos llevado en membranas, vía MP cíclico, es decir, que estamos activando a la proteína GS, esto a la adenilatociclasa. Eso transforma el ATP en este segundo mensajero que es el AMP cíclico. Este segundo mensajero, ¿qué proteína activa? La proteína quinasa A. Y esta quinasa A, ¿qué está haciendo? Transformando el glucógeno sintasa de la forma activa en una glucógeno sintasa B inactiva. Es decir, esta molécula, ¿cómo está? Fosforilada. Y si está fosforilada, hace rato hemos dicho, está inactiva. La insulina, al contrario, ¿qué hace? Activa la fosfatasa y la fosfatasa, ¿qué va a hacer? Desfosforilar. Si esta enzima está desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Entonces, ese proceso de desfosforilación y fosforilación regulan las hormonas. Por tanto, en conclusión, la insulina activa la glucógeno-sintasa, en cambio, la adrenalina y el glucagón inhiben a esta enzima. Y alostéricamente, la glucosa 6-fosfato, que viene de la vía glucolítica, cuando incrementa su concentración,
Eso incrementa la insulina, y hace rato ya lo hemos mencionado, y el incremento de esta molécula va a hacer que se una a la glucogenosintasa y esta enzima va a estar en el estado relajado. Y relajado como es, activa. En cambio, se une calcio, se une glucógeno a esta enzima y esto transforma esta enzima al estado tenso y tenso es inactiva. Calcio y glucógeno hacen ese proceso alosténico. Inhiben a la glucogenosintasa. La insulina, cuando se libera en situaciones de hiperglucemia, cuando tenemos hiperglucemia en el cuerpo en estado de alimentación. Entonces ya hemos explicado qué hace esta, activa en músculo los GLUT4 en tejido adiposo y hace que glucosa entren y de esa manera baja los niveles. Y a músculo va a hacer que entre para que se almacene en forma de glucógeno y también a tejido hepático para que se almacene en forma de glucógeno. Es decir, que está activando la glucogénesis. En cambio, la epinefrina y el glucagón inhiben a la glucogenosintasa, por tanto, inhiben la síntesis de glucógeno. Vemos acá ese proceso a nivel de músculo, necesita calcio, ya hemos explicado. No tiene músculo receptor para glucagón, pero sí para epinefrina, entonces actúa de la misma manera, se une a su receptor, este está unido a una proteína GS, G estimuladora, y este proceso va a activar a la adenilato ciclasa, transformando el ATP en AMP cíclico. Esta molécula va a ir a activar a la proteína quinasa A. Una vez que la proteína quinasa A está activa, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Fosforilar a la glucogenosintasa. Por tanto, ¿en qué estado está? Inactiva, ¿ya? Hemos explicado hace rato que elevadas concentraciones de calcio van a jugar un rol, sobre todo inactivando a esta enzima. Entonces, se une calcio, esta enzima como está en el estado tenso y tenso como está inactivo. Vamos a ver que también el AMP cíclico va a ir a fosforilar al inhibidor y fosforilado este inhibidor fosfato va a estar activo. ¿Qué es lo que hace este inhibidor? Inhibe a la fosfatasa. Si la fosfatasa está inhibida, esta enzima no va a ir a hacer esos procesos de desfosforilación. ¿Y en qué estado está la glucogenosintasa? Inactiva. Si nosotros vemos el efecto de la insulina, ¿cuál sería? La insulina está incrementando los niveles de glucosa 6-fosfato. Ya hemos dicho, esta molécula glucosa 6-fosfato activa alostéricamente a la glucogenosintasa. Entonces, ¿en qué forma va a transformar? En su forma activa. También la glucosa 6-fosfato va a ir a activar a la proteína fosfatasa. ¿Y fosfatasa qué hace? Desfosforila. Por tanto, esta enzima glucogenosintasa desfosforilada, ¿cómo está? Activa. Y vemos ahí que calcio más bien va a ir a activar a la fosforilasa. Por tanto, fosforilasa, ¿qué hace? Un proceso de degradación. Está haciendo el proceso inverso a nivel de músculo, porque calcio es un efector alostérico de esa enzima. Si glucogenosintasa está desfosforilada, dijimos que está activa, que está activando la síntesis de glucógeno. Se incrementa calcio, ¿qué hace? Transforma en su forma tensa y esta enzima tensa está inactiva. Entonces, calcio inhibe la síntesis de glucógeno. ¿Pero a quién activa? A la fosforilasa sinasa. Otra cosa que hace la insulina es activar a esta enzima, la fosfodiesterasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Degrada el AMP cíclico y transforma en 5-AMP. Entonces, la insulina de esa manera está bajando los niveles de este segundo mensajero y por tanto activando la biosíntesis de glucógeno a nivel muscular.
La otra enzima que regula el proceso de degradación es la glucógeno fosforilasa. De igual manera, esta enzima se regula por efectos alostéricos y modificación covalente. A nivel de regulación alostérica, el AMP activa. En músculo, cuando nosotros hacemos un ejercicio intenso, ¿qué es lo que se consume? El ATP, y en qué termina en AMP. Y el AMP va a jugar un rol muy importante de ser un activador alostérico de esta enzima. ¿Por qué? Porque el músculo necesita generar energía. ¿Y cómo lo hace? A través de la degradación. ¿Y qué rol va a jugar este AMP? Activar a esta enzima, a la glucógeno fosforilasa, ponerla en el estado relajado por ese efecto alostérico que genera. En cambio, el ATP y la glucosa van a generar un estado tenso, por tanto, esta enzima, ¿cómo está? Inhibida. Y a nivel de hígado, la molécula que inhibe a esta enzima es la propia glucosa. Elevadas concentraciones de glucosa transforman esta enzima en el estado tenso, y tensa está inactiva. ¿Y qué hormonas regulan esta enzima? La insulina, y va a ser el efecto contrario. La insulina desfosforila esta enzima, y esta enzima desfosforilada es inactiva. En cambio, glucagón y adrenalina, ya hemos visto a través de la activación del AMP cíclico, la formación de proteína o la activación de la proteína quinasa A, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Procesos de fosforilación, y esta enzima fosforilada es activa. En conclusión, glucógeno, adrenalina activan la degradación y la insulina inhibe la degradación. Es decir, que si la síntesis está activa, la degradación está inactiva. Si la degradación del glucógeno está activa, la biosíntesis está inactiva. No pueden ir las dos vías juntas. Bueno, vamos a explicar esto. A ver, creo que tengo aquí. Entonces, las enzimas, las hormonas que principalmente regulan el metabolismo de glucógeno, ¿quiénes son? La epinefrina, el glucagón y también la insulina. Quedaremos ahí, la próxima clase continúo, chicos. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? Tienen examen, vayan a estudiar, ¿ya? Suerte en su examen, que les vaya bien. ¿El jueves quieren pasar clases o no pasamos? ¿Ah? ¿Hola? Pasa. No te escucho bien, José Augusto. Usted decide, doctor. Depende de ustedes, tienen examen, no sé, ¿quieren que pase? No pasamos, les doy libre. Libre, doctor. Gracias. Sí, porque estamos adelantados, ¿ya? Y después vamos a ir avanzando como tiene que ser. Entonces, el jueves no pasamos clases, vayan a dar su examen tranquilos. Bueno, Gracias, buenos doctor. días, Gracias, doctora. hasta Gracias, luego, que les doctora. vaya bien. Chao, chao. Muchas gracias.